Nosotros estamos en una preparación y ahora más que nunca se necesita que cada uno de nosotros nos pongamos al tanto en cuanto a la preparación, como hemos oído. Oímos una visión que dice ahora mismo que hay que preparar el pueblo. El Espíritu Santo ha dirigido a nuestro hermano ministro con una enseñanza que va hablándonos al corazón, a la conciencia de cada uno de nosotros, como lo hizo el apóstol Pablo después de alguna gran enseñanza. En cada carta de ellos nunca quedó por fuera la enseñanza ética. Nunca. Siempre esa enseñanza estuvo presente en tiempo de los profetas, que eran los enseñadores de aquellos tiempos. El apóstol Pablo también usó este modelo. Y después de algún consejo, recuerdo de alguna historia de la Sagrada Escritura o el desarrollo de alguna enseñanza, siempre enseñó este tipo de enseñanza que hemos escuchado. ¿Cuál es la razón? Porque el comportamiento de nosotros es verdaderamente el resultado. Si nosotros oímos pero no procedemos, como hemos escuchado, si nosotros no actuamos de acuerdo a eso que estamos oyendo o estamos entendiendo, entonces solamente tenemos un conocimiento de la palabra. Gracias a Dios que nos está la palabra instando a una preparación. ¿Por qué? Porque ya se acerca el día de nuestro encuentro con el Señor. Ya ha pasado la historia, la iglesia, un tiempo. Son 2000 años de la iglesia estar sobre la tierra. Son 2000 años, hermanos. Son 2 días de Dios. Porque la palabra de Dios dice que un día para Dios no es un día de nosotros. Para que Dios, allá donde Él mora, sea un día, dice que tienen que haber pasado 1000 años aquí en la tierra. Entonces un día es como 1000. Y por eso es que el pueblo allá en Israel, en el Sinaí, se le dijo: prepara al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y al tercer día yo descenderé. Por eso estamos oyendo esto. Ya para nosotros, para la iglesia, ha transcurrido el tiempo. Ya estamos a punto de entrar en ese momento en el cual el Señor va a aparecer, y que no nos vaya a suceder lo que al pueblo de Israel le sucedió. El pueblo de Israel no pudo estar en pie delante del Señor. No pudo, como siempre nos enseña el obispo general Arsenio, no pudo recibir el Espíritu Santo, porque en realidad no estaban preparados. Dice que en vez de sentir temor y entrar en ellos el temor de Dios, le entró fue miedo. Y no pudieron resistir la presencia de Dios y huyeron de la presencia de Dios. Hicieron un trato con Moisés y le dijeron: escucha tú, oye tú, tenemos mucho miedo. Aunque Moisés dijo: yo también estoy temblando. Nosotros te oiremos. Se comprometieron, pero no cumplieron. No oyeron. No estaban preparados. Ahora de nuevo, hermanos, se cumple. Dice en el libro de Primera de Juan: ahora, hijito, eso es con nosotros, ya no es con Israel. Israel tuvo que lavar las ropas llenas de polvo del desierto porque no había agua. Ellos se bañaban de tiempo en tiempo. Yo me imagino cómo Dios mantenía a ese pueblo de tal manera que no se levantaban epidemias ni bacterias, y ellos, para poder recibir al Señor, fue una preparación física. Pero la obediencia lo llevaba también a una preparación espiritual. Y dice la palabra de Dios
que lo mandaron a lavar las ropas, los vestidos. Aún Moisés le dijo, los que están casados no se alleguen a mujer en estos 3 días. No que sean malos, sino que había que prepararse porque iban a ver a Dios. Pero ellos no resistieron. Vamos a leer, dice, ahora nos toca a nosotros, dice, ahora hijito, perseverad en él, para que cuando apareciere. Ahora hijito, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en el servicio. Ahora léame el 3:3. Y cualquiera que tiene esperanza en él se glorifica, como es también así. Nosotros vamos a ver al Señor. ¿Cuántos deseamos ver al Señor? Estoy seguro que levantamos las 2 manos todos. Todos ansiamos ver el rostro de Dios. No como juez, sino como mi Padre, el culmen de esto, de esta batalla tan larga, ardiente, intensa, de lucha, de llanto, de dolor, de lágrimas aquí en el camino. Todos hemos renunciado a muchas cosas. Y todos hemos sufrido por el nombre de Jesús, por ese buen nombre. No hay ninguno que no pueda decir que no ha sufrido por ese nombre. Y todos deseamos ver a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que tiene que haber una preparación a conciencia, conforme a la palabra. Ya se está acercando el momento de verle. De un momento a otro va a aparecer. Y dice la palabra de Dios que debemos nosotros, el hermano ministro exhorta en su librito, prepárate para que lo veas. Entonces nosotros tenemos que estar en un estado, hermano, de obediencia, de temor de Dios, amor entre uno y el otro. Habernos disculpado uno con el otro. Habernos puesto a cuenta con la palabra de Dios, nuestra conciencia. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por esa razón es que hoy estamos oyendo esto que Moisés hizo. Moisés le estaba hablando al pueblo en Deuteronomio 4. Bueno, a ese libro de Deuteronomio se le llama la segunda ley. ¿Por qué? Porque él la volvió a repetir allá antes de entrar a la tierra de Canaán. La ley de Moisés se dio 50 días después de la Pascua. 50 días después que ellos salieron de Egipto, exactamente 50 días ellos estaban al pie del Sinaí. Y ese día de Pentecostés, aparte de ser la fecha, la fiesta de la cosecha, que es hoy que estamos celebrando, mañana, hoy, ayer, también era la fiesta, la conmemoración del recibimiento de la ley, la promulgación de la ley. Pero como ellos se rebelaron contra Dios, Dios los castigó 40 años divagando por el desierto. Todos esos hombres que blasfemaron murieron, toda esa generación murió y quedó postrada, enterrada en la arena en el desierto. Había una nueva generación que nació en 40 años y los que iban a entrar eran una nueva generación. Ya eran hombres. Seguro que los que tenían 20 años o los que tenían 1 año tenían ahora 40. Porque fueron 40 años que ellos divagaron. Por eso es que cuando el cristiano muestra dureza a la palabra de Dios, se pone reacio, pero él está destinado para la salvación, comienza a dar vuelta en este desierto. Así como ellos dieron vuelta. A los 40 años solo habían 2 hombres de aquellos, porque ya todos habían muerto. Dice que había uno que se llamaba Caleb y el otro se llamaba Josué. Todos los demás habían muerto. Había una nueva generación. Esa nueva generación, entonces Moisés le recapitula la ley, por eso es que es segunda ley, la promulgación. Le recapitula la ley, hace un síntesis de nuevo, les habla. Ahora con experiencia.
a toda esa generación, concientizándolo antes de entrar a la tierra de Canaán. Y por eso les dice a ellos, Moisés santificó el pueblo. Moisés preparó el pueblo. Todo esto que se oyó fue a la voz, al sonido de la bocina, de los relámpagos, de los rayos, del fuego que ardía desde el monte hasta la mitad del cielo. Dice que habían llamas porque Dios había descendido en llamas para impresionar al pueblo, para que nunca olvidara eso. Dice que si el hombre tocaba los términos moría y era pasado, y también animal o bestia. Y dice que lo que se oía era tan terrible que mismo Moisés dijo, yo estoy temblando, dijo Moisés, por lo que se escuchaba. Y se instruyó allí a los padres, y ahora Moisés le está diciendo a esa generación, es necesario que ustedes recuerden esto y lo instruyan a sus hijos. Le hablen a sus hijos, porque cuando nuestros hijos son receptores de esta enseñanza, de la manera que en el temor que nosotros lo hemos hecho, ellos son la continuación de esto. Si no, desapareceríamos como iglesia. ¿Cuál es uno de los secretos grandes de Israel en cuanto a esto? A ellos haber permanecido a través de todos los tiempos, siglos, y de todas las guerras y todos los exterminios que contra ellos han venido, es que ellos han instruido, como decía el hermano ministro, a sus hijos. ¿Cuánto oyeron esta instrucción, hermano ministro? Que un niño instruido, él lo veía. Y es verdad, hermano. La instrucción, aparte de la enseñanza, es importante, o sacar de la enseñanza la instrucción. Porque la instrucción es una enseñanza directa. Yo estaba oyendo ayer aquí que el hermano ministro decía que lo que vamos a predicar debemos tener conciencia. Y eso es lo que me hace estarme acercando un poquito más al micrófono. Aquellos que están allá atrás o lejos, o están en un punto donde no pueden escuchar bien, si yo hablo y le doy la espalda al micrófono, o hablo lejos de él, no se puede escuchar nítidamente lo que se está diciendo. Y la persona siente, como el hermano ministro decía ayer ahí en la cena que estábamos. El hermano ministro decía que el hermano dice, o la hermana, vine gastando, y es verdad, haciendo una inversión. Bueno, porque en el Señor no se gasta, en el Señor se invierte. Y venimos haciendo un sacrificio y no hemos escuchado, no se pudo entender, la persona no se dio a entender. Entonces regresa uno como triste para su casa, para su hogar. No logró el objetivo. Pero hoy estamos oyendo claramente en esta mañana que nosotros tenemos que seguir esas pautas, y en lo que ellos se descuidaron, nosotros tratar de hacerlo mejor con la ayuda de Dios. No para humillarlo a ellos, sino para obtener el sacrificio, el beneficio, porque Dios tiene un trato con ellos, con sus padres. Nosotros somos salvos por gracia, por misericordia. Ahora vamos a leer allí en el libro donde Moisés le dictaba a esa generación nueva, puros hombres nuevos. Aquellos que los rebeldes dijeron, estos niños van a morir. El Señor le dijo entonces, esos niños que usted dice que van a morir, ellos son los que van a entrar. Y fue así. Esos niños entraron. Y por eso es que la Biblia recomienda y dice, instrúyele a tus hijos. Y en Deuteronomio 6:6 dice, y se lo dirá estando en la casa, cuando vaya con tu hijo por el camino, se lo dirá en la noche y se lo enseñará al acostarte y al levantarte. Y estarán en los dinteles de tu casa y entre tus dos ojos, ahí ellos se guindan una porción de la ley entre los dos ojos de ellos. En la mano derecha, porciones del Viejo Testamento, para que ellos no se olvidaran e instruyeran a sus hijos. Damos gracias a Dios por esos niños. Leamos allí Deuteronomio 4. Vamos a leer el 9. Dice, por tanto, guárdate.
por tanto, un llamado a la prudencia. Este es un llamado a la prudencia. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cuál cosas eran estas? Vamos a leer el 10. Esas cosas ellos la vieron el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Horeb es el monte Sinaí donde ellos vieron y se llenaron de temor. Y eso se contó de generación en generación. Dice que era un temor muy grande, hermano. La presencia de Dios. Dios descendió con fuego. Dice que el monte humeaba. Una bocina es una trompeta, de esas que se tocan en las paradas, en las marchas. Esa trompeta sonaba, dice, y iba de menos a más. Y dice que el sonido de la bocina y los truenos, los rayos, el fuego, el monte se estremeció y el pueblo en el real donde estaba esa mañana se estremeció todo, dice. Imagínense que Moisés, que tenía comunión con Dios y hablaba con Dios, dijo, yo también estoy temblando aquí donde estoy. Dice la palabra de Dios que Dios lo llamó a una preparación. Sigamos, ahora leamos el 10. Gracias a Dios. Y hay una recomendación y la enseñará. Dice que era para que los niños a la mesa. Los niños a la mesa, dice el hermano ministro. Yo siento que los niños son la esperanza después de nosotros. Para Dios 1000 años un día, no sabemos, hermano. Hay muchas cosas, la iglesia tiene que pasar por un tiempo de prueba, todavía la iglesia tiene privilegios, la iglesia va a perder todos sus privilegios. Y para eso tenemos que prepararnos. No sabemos cómo vamos a comportarnos nosotros en ese tiempo de prueba, porque la iglesia tiene que santificarse. Sí, vamos a... Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos bendiga a estos niños, que así los guarde, los ayude, los bendiga siempre y nos dé la victoria, nos dé la bendición, nos dé la fortaleza, nos dé la guianza. Ilumínanos y guárdanos como padres para que podamos instruirlos en el camino de la fe, de la esperanza, de la alegría, por el Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ya está ahí una ya, bueno. Diga a la hermana, ya vaya. Amén. Bastante. La población de niños y jóvenes son más. Allá donde nosotros estamos trabajando en Sardinilla, tuvimos que hacer una reunión con los jóvenes hace poco para ponernos de acuerdo, porque ellos son fuerza ahora mismo, la juventud es fuerza. Entre jóvenes y niños es la mayoría, es como más del 70% de la población de la iglesia. Los mayores somos menos. Entonces, esto que el hermano ministro está diciendo es muy importante. Muy importante, hermano. Yo tengo en mi casa un número grande de muchachos y nietos que viven conmigo. Y yo me pongo a pensar que yo tengo que permanecer unido en Espíritu Santo a Dios con mi esposa para ir trabajando con ellos. Yo creo que todos tenemos esta preocupación, ¿verdad? ¿Qué será de mis hijos? Porque nadie es egoísta para decir yo me quiero salvar y mi hijo que vaya por donde él puede y haga lo que quiera. Yo creo que no es así, con la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor que ese día que ellos estuvieron delante de Jehová su Dios en Horeb, cuando Jehová le dijo a ellos en ese encuentro, no fue así por así. Vamos a leer en el libro de Éxodo 19.
Jehová le dijo, prepara al pueblo, desciende Moisés, creo que es el 7. Le dijo estas instrucciones. Dios le iba a dar la ley, Dios iba a aparecer, pero eso no era así. Tenía que haber una preparación. Ese era un pueblo, era un material en bruto. Todavía no habían venido los profetas que iban a venir, los reyes, el Mesías todavía no ha llegado. Todo eso iba a salir de ellos. Ese material estaba saliendo de Egipto. Ellos conocían solo látigos, las voces de los capataces, los mataban, los humillaban. Ellos no tenían cultura, es un pueblo inculto. No tenían nombre, no tenían calendario. Ellos ese día fue el primer día del año para ellos, la Pascua. Fue el primer mes, el 1 de abril. Ellos no tenían ley, no tenían nada. Ellos eran gente maltratados. Así que Dios por un tiempo tuvo que darle una ley dura también, porque eran casi como tratar con animales. Y por eso la ley era pedrada y era una ley sin piedad, porque no había otra manera de tratar con ellos. Pero Dios tenía previsto un día tratar a un pueblo en el amor, en la justicia, en el Espíritu Santo, ya no con los golpes, con los insultos, ya no con las humillaciones, sino con el amor en el Espíritu del Señor Jesucristo. Un pueblo entendido. Dice que ahora nadie necesita que otro le enseñe. ¿Y cuántos sienten esto que es verdad? Ahora, esto usted no hace renunciar a su ministerio. Lo que pasa es que antes los únicos que estaban facultados para enseñar era el rey, que tenía la unción, y el profeta. No había más nadie capacitado para enseñar, no existía. Todos tenían que venir a donde ellos a oír. Por eso es que Salomón dice, no beba, oh rey Lemuel, el vino, porque ellos tenían que enseñar al pueblo, instruirlo en justicia. Y se meritaba del rey, por medio de esa unción que ellos tenían, para enseñar. Dice que después de eso, los sacerdotes entonces enseñaban en la sinagoga. Las mujeres no aprendían, sino que sus maridos adquirían la enseñanza directamente de ellos, y entonces ellos le enseñaban a sus mujeres en su casa. Ahora había anunciado lo que hoy estamos viendo. ¿Cuántos sienten que lo que están oyendo lo entienden? A eso se está refiriendo. Lo que usted oye lo entiende. Ya no hay que decírselo, tiene que tenerlo aquí en la frente como ellos, en la mano derecha, los versículos. Ahora el Espíritu Santo le revela, nos hace sentir. Y la misma unción que está en nosotros, ella nos va instruyendo. Así dice en el libro de Primera de Juan, creo que es como el capítulo 3. La misma unción nos enseña. Y es verdad, de la misma unción salen los obispos, salen los pastores, sale el ministro, salen las hermanas pastoras, y de esa unción estamos aprendiendo nosotros ahora. Ahora no tenemos que hacer un viaje a donde está el rey, a donde está el profeta. El Espíritu Santo está aquí en medio de esta sala, y todos estamos entendiendo, y todos oirán, y todos son enseñados de Dios, pero es porque todos tenemos el Espíritu Santo. Esto es el sueño de Moisés. Moisés le tocó presidir a una iglesia que no tenía el Espíritu Santo. Y por eso era que Moisés muchas veces dijo, Señor, quítame la vida antes que yo vea mi mal. Porque era un pueblo duro y rebelde. Pero Moisés, Dios le había revelado que iba a venir un tiempo en que todo el pueblo iba a tener el Espíritu Santo. Y cuando aquel hombre tuvo celo por él dijo, no, ojalá todos tuvieran el Espíritu Santo. Y eso se ha venido a cumplir hoy por la gracia de Dios. Todos tenemos la porción, un poquito más que otros, pero todos tenemos la unción y todos entendemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no la entendemos? Todos entendemos la palabra de Dios y nos vamos contentos a nuestro hogar. Eso es por la unción que está en nosotros. Vamos a leer allí en el libro de... Amén. Gracias a la misma unción nos va enseñando. ¿Y qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo que nos dio Dios. ¿Cuándo nos dio? El día que creímos. Dice que recibiste y fuiste sellado con el Espíritu Santo. De ahí hemos entonces
venido recibiendo mayor cada vez más, dice el hermano ministro, entre más abre su corazón, más se va llenando de la unción para actuar del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y eso es por medio del Espíritu Santo, que se mueve dentro de la iglesia. Y ahora no hay varón ni hembra. Ahora la hermana no tiene que esperar a mi esposa que yo le enseñe en la casa. Como dice, la mujer aprenda en silencio y aprende. Si quiere saber algo, pregúntale a su marido en la casa. Ahora no hay varón ni hembra. Mis hermanas, después que con ese cubridor estén delante de Dios, son igualitas a nosotros. Y a veces ellas hasta perciben más la palabra que nosotros mismos. Porque hay un grupo de hermanas donde nosotros trabajamos, que esa hermana tan pendiente en la enseñanza, y yo hago una pregunta y ahí mismo está la respuesta. Y esa hermana tan pendiente apuntando los versículos, y yo les veo un interés muy grande. Así que esto que hay hoy día es lo que Moisés deseó ver. Dice la palabra de Dios, vamos a leer allí rápidamente, antes de entregar el libro de Éxodo, capítulo 19, leamos el 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho a ellos. Léame. Refirió la palabra del pueblo a ellos. Léame el 10. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana. y laven su vestido. Y usted vio allá donde leímos en Primera de Juan, como dice, y ahora hijito. ¿Cómo que leímos en 3:3? Y cualquiera que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? De verle, pero no para juicio, sino para que nos lleve a su morada. Ya yo veo al Señor Jesús con toda esa cantidad de nosotros alrededor de Él, y le diga al Padre, llega a la presencia allá en el cielo, en el rapto, y diga: Padre, quiero que estos que me has dado, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Eso Él oró estando aquí en la tierra. Pero un día Él nos llevará. Ahora solamente llevó las gavillas, dice el hermano ministro. Una muestra llevó de humanos allá cuando Él resucitó. Ahora va a llevar todo. Nosotros le vamos a ver, pero no como un visitante, sino para morar con Él. Y por eso dice, y cualquiera que tiene esta esperanza, primero, ¿qué tiene que hacer? Perdón. Se purifica. Moisés preparó el pueblo y dice: prepárense. ¿Cuántos días prepararon ellos? 2 días. Purifíquense hoy y mañana. Y al tercer día resucitó. Al tercer día descendió el Señor. Si eso es profético, como el obispo Arsenio siempre le enseña, si es profético, entonces ya van 2 días de nosotros. En la parte de la iglesia ya van 2 días, porque van 2000 años. Solamente falta la aparición de Él, con la ayuda de Dios. Dice, vamos a leer, sigan. Ajá. Que estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Gracias a Dios. Ahora leamos 14 y 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a morir. Mire que ellos, no que sean malos, sino que era una preparación porque iban a ver a Dios. Todas las parejas se separaron durante 3 días, lavaron las ropas polvorientas del desierto para ver a su Dios preparado, limpio. Y con toda esa preparación que hubo, no resistieron. No resistieron. Quedaron confundidos de Él y salieron huyendo. Dice que no podían soportar la voz, no podían oír los truenos y la bocina, las trompetas. Y dice que cuando el Señor venga a esta tierra, viene con voz de arcángel y trompeta de Dios. Descender. La única vez que se ha tocado trompeta de Dios es esa ocasión. Y se va a tocar de nuevo en su venida cuando Él venga, porque el mismo Dios con voz de arcángel y trompeta de Dios
porque eso que sonó ahí no era trompeta de hombre, fue trompeta de Dios. Y dice que no podían resistir la voz que hablaba y dijeron, Moisés, por favor, sentían que se morían. Por eso es que dice, prepárate para que lo veas, para que podamos estar en pie en el día de su venida, dice Lucas 21, para que podamos estar en pie, orando siempre, en todo momento, para que podamos resistir esa presencia de Dios en aquel día. No es juego, hermano. Vamos a ver al Dios que no se puede ver, porque Él dijo, no me verá hombre y vivirá. Y hombre que me vea vivirá, y era verdad. Moisés nada más pudo ver una figura a la espalda, pero él no vio el rostro de Dios legítimamente, porque el Señor le dijo, no me verá hombre y vivirá. Y la cara que él vio fue del ángel de Jehová, pero no fue la misma presencia divina, porque ningún humano puede ver a Dios, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Solamente ahora nosotros nos estamos preparando para verle. Quisiera leer ese último versículo, capítulo 21 de Lucas. Orando en todo tiempo. Ajá. ¿Verdad pues? Orando en todo tiempo, que se han tenido por digno de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orando en todo tiempo. ¿Para qué orando en todo tiempo? Para que podamos evitar todas estas cosas. ¿Qué cosas se está refiriendo? Todo eso que ha de venir en la redondez de la tierra. Es la gran tribulación. Podamos evitar ese episodio de la gran tribulación. Pero la prueba a la iglesia no se puede evitar. La iglesia tiene que ser probada en el último tiempo, y una de las cosas que se va a revivir seguramente que va a ser la persecución. De nuevo va a resucitar y la iglesia va a ser perseguida, perderá todo su privilegio. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. Se dice, no se sabe a ciencia cierta, que ya hay lugares donde el Nuevo Testamento no se puede leer porque es antisemítico. Y ya se va a venir persiguiendo a los cristianos en muchos países. Los gobiernos se van volviendo de izquierda, y todos los gobiernos que se van volviendo de izquierda es contra Dios. Yo respiré cuando aquí en Panamá digo, bueno, al menos el gobierno es de derecha y los cristianos tenemos 5 años asegurados nuestros cultos. Pero va a venir la persecución, va a venir el tiempo de prueba, la enfermedad, y muchos no van a resistir. Que Dios le bendiga, hermanos. Por algo están viniendo este tipo de enseñanzas. Y yo digo que nosotros, la iglesia, debe ocupar tiempo en esto que se llama la preparación, como dice el hermano ministro, la preparación para el encuentro con el Señor. Eso es lo que vale más que cualquier otra cosa ahora mismo. A veces pasamos el tiempo discutiendo temas teológicos y temas doctrinales, y hasta aborreciendo unos con otros, partidos políticos. Hay hermanos que ahora mismo no quedaron contentos con otros, porque unos ganaron, otros perdieron, sus líderes políticos, y los hermanos despreciándose unos con otros, y ya la venida del Señor se avecina. ¿Y cómo vamos a estar preparados? No vamos a poder estar en pie en esas condiciones. Que Dios le bendiga, hermano, en el nombre de Jesús.